Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo nuevamente estar en esta semana con ustedes. Continuamos con Ven Sígueme. En esta oportunidad vamos a estudiar José Smith, Mateo 1, Mateo los capítulos 24 al 25, Marcos 12 al 13 y Lucas 21. Correspondiente a la semana del lunes 22 al 28 de mayo del año 2023. Hoy el tema principal, según el manual Ven Sígueme, es el Hijo del Hombre vendrá. Muy bien, entonces damos inicio al programa. Con una pequeña introducción de acuerdo al manual Ven Sígueme. A los discípulos de Jesús debe haberles parecido alarmante su profecía. El poderoso templo de Jerusalén, el centro espiritual y cultural del pueblo judío, sería destruido hasta el punto de que no quedará piedra sobre piedra. Naturalmente, los discípulos quisieron saber más. ¿Cuándo serán estas cosas?, preguntaron ellos. ¿Y cuál es la señal de tu venida? La respuesta del Salvador reveló que la gran destrucción que vendría sobre Jerusalén, una profecía que se cumplió en el año 70 después de Cristo, sería relativamente menor comparada con las señales de su venida en los últimos días. Cosas que parecen ser más firmes que el templo de Jerusalén resultarían ser pasajeras. El sol, la luna, las estrellas, las naciones y el mar, incluso serán conmovidos los poderes del cielo. Si estamos espiritualmente alerta, esta conmoción no puede enseñar a poner nuestra confianza en algo verdaderamente permanente, tal como Jesús lo prometió. Pasarán el cielo y la tierra, sin embargo, mis palabras no pasarán. Y el que atesore mi palabra no será engañado. Tema 1. Las profecías sobre la segunda venida del Salvador me ayudan a afrontar el futuro con fe. Leamos. José Smith, Mateo 1, el versículo 23, el 27 al 31. Dice así. Puede ser inquietante leer acerca de los acontecimientos previos a la segunda venida de Jesucristo. Sin embargo, cuando Jesús profetizó esos acontecimientos, dijo a sus discípulos: no os turbéis, que está registrado en José Smith, Mateo 1:23. ¿Cómo puede no turbarse al oír sobre terremotos, guerras, engaños y hambrunas? Versículo 27. Y ahora os declaro una parábola. He aquí, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Así también se recogerán mis escogidos de los 4 extremos de la tierra. Y ellos oirán de guerras y rumores de guerras. Son nuestros tiempos y escuchamos de esta profecía. Estamos viviendo en estos últimos días, escuchándolo todo, dando cumplimiento a las profecías, lo que se dijo hace 2000 años, lo que a Daniel se le dijo aproximadamente 2600 años atrás, a Isaías, a Ezequiel y a muchos profetas que
vieron nuestros días. En el versículo 29 nos dice: he aquí, hablo por el bien de mis escogidos, porque nación se levantará contra nación, y reino contra reino. Habrá hambres, pestes y terremotos en diversos lugares. Estamos presenciando casi a diario terremotos en diversos lugares. Versículo 30. Y otra vez, por motivo de que abundará la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que no fuere vencido, éste se salvará. Y otra vez, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, o sea, la destrucción de los inicuos. Se está predicando el evangelio por todo el mundo, y pronto vendrá la destrucción de los inicuos. ¿Verdad que hemos aprendido? Antes de la segunda venida de Jesucristo, los elegidos del Señor serán recogidos y el evangelio será predicado en todo el mundo. Vivimos en esos tiempos que los escogidos del Señor están siendo recogidos de las 4 partes del mundo. Y el evangelio será predicado en todo el mundo. Se está predicando al mismo tiempo el evangelio a todo el mundo. Pero la predicación total del evangelio será y se hará con mayor fuerza y poder cuando sean recogidos todos los elegidos. Y los 144,000 escogidos y sellados por el Señor saldrán al mundo a predicar con autoridad y poder, como lo hicieron antiguos profetas. Algunos, como lo hicieron a Sadrach, Mesach y Abednego, lo meterán en hornos ardientes, pero ellos saldrán. Los meterán en las cárceles, pero ellos saldrán. Porque su misión es predicar el evangelio a todo el mundo. Y esto con poder y autoridad y haciendo grandes señales. Si aún con esto, con las grandes señales que harán, tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra, no se arrepienten, entonces vendrá la destrucción de todos los inicuos. El Señor siempre nos da tiempo para arrepentirnos. Y como santos debemos estar preparados para poder predicar el evangelio de Jesucristo a todo el mundo, preparando a nuestros hijos, a nuestras hijas, y preparándonos nosotros mismos para salir a predicar el evangelio. Se está haciendo, y benditos son aquellos de los pies que predican el evangelio por todo el mundo. Preparémonos aún nosotros los mayores. Debemos estar completamente preparados para lo que el Señor nos mande en estos últimos días. Ahora vamos a leer y continuar, y esto nos sirve como preparación para nosotros, la profecía que hizo el mismo Salvador Jesucristo en Mateo 1. Vamos a leer el versículo 22 y 37. Y está hablando de nuestros días, para lo cual debemos estar preparados. Y la forma de estar preparados es
teniendo el Espíritu Santo con nosotros. Si tenemos dudas de algo, preguntemos a Dios el Eterno Padre en el nombre de Jesucristo y se nos dará la respuesta, a nuestra manera o a la manera del Señor. El Señor nos conoce mejor que nosotros mismos. Él nos hará llegar la respuesta. Porque en aquellos días también se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, a tal grado que engañarán, si fuera posible, aún a los mismos escogidos, que son los escogidos conforme al convenio. Se han levantado muchos falsos cristos, diciendo yo soy el Cristo. Muchos han sido engañados y llevados. Muchas congregaciones de fieles han sido engañados y se han ido tras esos falsos cristos. Y con el tiempo, como siempre la verdad sale a la luz, han sido destruidos. Algunos están en las cárceles. Algunos se suicidaron con todas sus gentes. Y casi eso pasó en el año 2000, porque estos falsos cristos predicaron que el año 2000 iba a ser la destrucción de la tierra. Y hubieron falsos cristos en el continente europeo, en el continente asiático y también en América. Muchos falsos cristos murieron porque es el orden de la vida, que todos regresemos a la tierra. Pero sin embargo, ellos manifestaron sus congregaciones, sus servidores, que resucitarían al tercer día. Y nunca pasó eso. Y eso pasó no solamente acá en América, sino en algunos países de otra parte del continente. Así que esta profecía se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Tengamos cuidado, como dijo el Señor, aún los mismos escogidos. Está hablando de nosotros, queridos hermanos, queridas hermanas, que son los escogidos conforme al convenio. Está hablando de nosotros, aquellos que han entrado a hacer convenio en el Santo Templo. Tengamos mayor cuidado. No nos vayan a engañar esos falsos cristos y falsos profetas que vendrán. Y actualmente hay lobos disfrazados de ovejas o corderos que engañan al mundo. Y hay muchos santos que lo están siguiendo y creen en sus palabras. Tened cuidado, dice el Salvador, aun los mismos escogidos. Preguntamos y debemos preguntar al Señor. Sí. Es nuestro deber como santos de los últimos días que hemos hecho convenios con el Señor, de solo preguntar a nuestro Señor. Él nos dará la respuesta, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de Jesucristo, el Señor y Salvador del mundo, el único Salvador. Se están presentando salvadores en toda la tierra. Organizaciones que se presentan como salvadores. Personajes que se presentan como salvadores. Y tienen seguidores por millones. Eso no es de Dios. Satanás está enviando sus falsos profetas y sus falsos cristos para engañar a los hombres. Versículo 37. Y el que atesore mi palabra no será engañado. La palabra está en las Escrituras. ¿Sí?
está en las Escrituras. Hablando de Escrituras, quiero ir a la guía de estudios para ver el significado de las Escrituras. ¿Sí? Realmente al leer las Escrituras, a veces pensamos que son los libros, solamente los libros canónicos que tenemos. Pero quiero irme a la guía de las Escrituras y dice lo siguiente. Veamos, voy a leerlo con ustedes. Las palabras expresadas, tanto por escrito como oralmente, por los hombres santos de Dios, cuando hablan por la influencia del Espíritu Santo, las escrituras canónicas oficiales de la Iglesia en la actualidad son la Biblia, el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, y la perla de gran precio. Jesús y los escritores del Nuevo Testamento consideraban como escrituras los libros del Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, escrituras son las palabras expresadas, tanto por escrito como oralmente, por los hombres santos de Dios. Tenemos las escrituras que son los libros canónicos, como tengo acá. La Leona, que son el mensaje de los profetas vivientes. Y los mensajes que nos dan las autoridades generales de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en las conferencias generales. Entonces, debemos atesorar la palabra de Dios para no ser engañados. Y continúa diciendo la Escritura en Mateo 1:37, porque el Hijo del Hombre vendrá y enviará a sus ángeles delante de sí con el fuerte son de trompeta, y juntarán al resto de sus escogidos de los 4 vientos, o sea, de los 4 partes del mundo. ¿Sí? Tanto del este como del oeste, del norte y del sur. Desde un extremo del cielo hasta el otro. Muy bien. Principio que aprendemos. Si atesoramos la palabra del Señor, entonces no seremos engañados. Debemos atesorar la palabra del Señor para no ser engañados. Al atesorar la palabra del Señor y no ser engañados, queridos hermanos, tendremos al Espíritu Santo con nosotros, porque el Espíritu no permitirá que seamos engañados. Ahora, quiero hablar acerca del Espíritu Santo, que también hay algunas dudas con respecto al Espíritu Santo y al Espíritu que está en nosotros, que necesita de la alimentación de la palabra de Dios y la parte espiritual. Ahora, hablando del Espíritu, en la guía de estudios encontramos el Espíritu. ¿Sí? Dice lo siguiente: la parte del ser viviente que existe desde antes del nacimiento del cuerpo mortal, que mora dentro de ese cuerpo durante la vida terrenal y que después de la muerte existe como un ser separado hasta la resurrección. Ese es el Espíritu. Es nuestro espíritu. Todos los seres vivientes, el hombre, los animales y la vegetación, fueron creados espiritualmente antes que existiese físicamente sobre la tierra forma alguna de vida. El cuerpo de espíritu es a semejanza del cuerpo físico, pero nuestro espíritu es perfecto, a semejanza de nuestro Padre Celestial, quien nos dio la vida espiritual. Y nosotros somos a semejanza del Espíritu.
Pedirán muchos, ¿en mi espíritu será bajito? ¿Habrá espíritus altos? Solo sé que el cuerpo de mi espíritu y el cuerpo de su espíritu, suyo, es perfecto. Porque nacieron de padres celestiales. Además dice, todo espíritu es materia, pero es más refinada que estos cuerpos carnales no pueden ver. Y pura, pero es más refinada y pura que los elementos o la materia terrenal. Hay cuerpos celestiales, hay cuerpos terrenales. Muy bien. Este cuerpo espiritual que vive dentro de nosotros necesita del alimento espiritual. Y nuestro espíritu es eterno. Necesita del Espíritu Santo, porque de espíritu a espíritu se comunican. ¿Y qué es el Espíritu Santo según la guía de estudios? El tercer miembro de la Trinidad es el Espíritu Santo, personaje de espíritu que no posee un cuerpo de carne y huesos. Con frecuencia se hace referencia al Espíritu Santo llamándolo el Espíritu o el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo desempeña varias funciones vitales en el plan de salvación. Da testimonio del Padre y del Hijo. Revela la verdad de todas las cosas. Santifica a los que se arrepienten y se bautizan. Es el Santo Espíritu de la promesa. El poder del Espíritu Santo puede descender sobre una persona antes del bautismo y dar testimonio de que el Evangelio es verdadero. Pero el derecho de tener, cuando se es digno, la compañía del constante del Espíritu Santo es un don que se puede recibir solamente mediante la imposición de manos de un poseedor del sacerdocio de Melquisedec y después de haber recibido bautismo autorizado en la verdadera Iglesia de Jesucristo. Podemos recibir el Espíritu Santo como un don, pero depende de nuestra dignidad para tener la compañía constante del Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo se puede manifestar a no miembros? Sí, para testificar del Padre y del Hijo. Y cuando hacen una pregunta al Padre, y Dios en su misericordia le contestará por el poder del Espíritu Santo. Es como nosotros hemos llegado a conocer el Evangelio de Jesucristo. Nosotros lo pusimos a prueba. Cuando lo pusimos a prueba, cuando los misioneros nos desafiaron a orar, a preguntar a Dios el Eterno Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo, si el libro de un mormón era verdadero, y si las cosas que habían enseñado a los misioneros eran verdades, y si lo hacíamos con un corazón sincero. Nos prometieron los misioneros que recibiríamos la respuesta del Señor a través del Espíritu Santo. No teníamos el don del Espíritu Santo. No habíamos recibido el don del Espíritu Santo por imposición de manos. Pero Dios en su misericordia nos hizo saber, por medio del Espíritu Santo, por gracia, que el libro de Mormón y José Smith era un profeta de Dios. Inmediatamente sentimos el deseo de bautizarnos. ¿Quién nos dio el deseo de bautizarnos? El Espíritu Santo nos dio ese deseo de bautizarnos. Y cumplimos con ello. Muy bien. Entonces, recordemos este principio. Si atesoramos la palabra del Señor, entonces no seremos engañados
porque tendremos la compañía constante del Espíritu Santo con nosotros, el tercer personaje de la Trinidad de los cielos. Muy bien, ahora el elder Russell Ballard nos dijo con respecto a ello: uno de mis buenos misioneros que sirvió conmigo cuando fui el presidente de misión en Toronto, Canadá, vino a verme unos años después. Le pregunté: elder, ¿en qué le puedo servir? Presidente, me dijo, creo que estoy perdiendo mi testimonio. No podía creerlo. Le pregunté cómo podía ser eso posible. Por primera vez he leído un poco de literatura antimormona, me dijo. Tengo algunas preguntas y nadie quiere contestármelas. Estoy confundido y creo que estoy perdiendo mi testimonio. Le pregunté cuáles eran sus preguntas y él me las dijo. Se trataba de los temas antimormones usuales, pero quise tener un poco de tiempo para reunir los materiales, para darle respuestas significativas. Así que fijamos una cita para 10 días más tarde, momento en el que le dije que contestaría cada una de sus preguntas. Al darse vuelta él para salir, lo detuve. Elder, usted me ha hecho varias preguntas, le dije. Ahora deseo hacerle una a usted. ¿Sí, presidente? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que leyó el Libro de Mormón? Le pregunté. Bajó la vista y se mantuvo viendo el suelo por un rato. Luego me miró. He pasado mucho tiempo, presidente, confesó. Muy bien, le dije. Usted me ha dado una asignación. Ahora es justo que yo le dé una a usted. Quiero que me prometa que leerá el Libro de Mormón durante al menos 1 hora cada día entre hoy y nuestra próxima cita. Estuvo de acuerdo en hacerlo. 10 días después volvió a mi oficina y yo ya estaba listo. Saqué mis papeles para comenzar a responder sus preguntas, pero él me detuvo. Presidente, me dijo, eso no va a ser necesario. Entonces me explicó, sé que el Libro de Mormón es verdadero, sé que José Smith es un profeta de Dios. Bueno, eso es genial, le dije, pero va a obtener las respuestas a sus preguntas de todos modos. Trabajé mucho tiempo en esto, así que siéntese y escuche. Y entonces le respondí todas sus preguntas y luego le pregunté, Elder, ¿qué aprendió de esto? Él dijo, dale al Señor el mismo tiempo. Dale al Señor el mismo tiempo que le das a las otras cosas. A estar quizá chateando con los amigos. Hay un tiempo. Dale ese mismo tiempo al Señor. Quizá estemos leyendo literatura, no de la iglesia. Démosle el tiempo al Señor, a sus escrituras, a sus libros canónicos, a la Liaona, a las palabras de la conferencia. Quizá estemos pensando en cosas no muy buenas. Demos tiempo a la oración. Comuniquémonos con nuestro Padre Celestial en el nombre de su Hijo Jesucristo. Mantengamos una relación con el Espíritu Santo. Y si tenemos la relación con nuestro Padre Celestial, tendremos la compañía constante del Espíritu Santo. Y seremos salvos en este tiempo de probación. Muy bien. Tema 2.
siempre debo estar preparado para la segunda venida del Salvador. Dios no ha revelado el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Está registrado en Mateo 25:13. Mas Él no quiere que ese día venga sobre nosotros de repente. Que está en Lucas 21:34. Lucas escribió lo siguiente: y mirad por vosotros, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y venga de repente sobre vosotros. Muy bien, continuamos, por lo que nos ha dado consejos sobre cómo prepararnos. En Mateo 25:13 nos dice el Señor: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Eso lo dijo hace 2000 años. Amados hermanos, velad siempre. Debemos estar preparados en cada momento, ya sea para la venida del Salvador Jesucristo, o ya sea que tengamos que partir de esta tierra, porque tampoco nadie sabe ni el día ni la hora, ni el mes ni el año en que partiremos de esta tierra. Abandonaremos este cuerpo físico y nuestro espíritu se irá al paraíso o bien a la cárcel espiritual, de acuerdo a nuestras obras y nuestros hechos. Si hemos estado con la compañía constante del Espíritu Santo y tenemos que partir, por el seguro iremos al paraíso. Pero si nos hemos olvidado de las cosas y de los asuntos del Señor en esta tierra de probación, lo más seguro es que estemos en la cárcel espiritual, esperando el juicio del Señor, por haber caído en desobediencia, una por otra parte y otra por otra parte. Ahí no hay neutro. No pensemos que estemos en la parte neutra. En el mundo de los espíritus está dividido en el paraíso y la cárcel espiritual. Así es que debemos estar preparados tanto para la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo como para pasar el velo. Proseguimos. Principio que aprendemos aquí. Para estar listos para la segunda venida del Señor y ser digno de permanecer en su presencia, debemos llegar a conocerlo. ¿Y cómo lo conocemos? Mediante las Escrituras. Sí, queridos hermanos, es la forma de cómo conocerlo a nuestro Salvador Jesucristo. ¿De qué forma más le podemos conocer, llegar a conocer, tener contacto con nuestro Padre Celestial y con su amado Hijo Jesucristo? Mediante la oración y mediante la obediencia a los convenios que hemos hecho al momento de bautizarnos y en el Santo Templo. ¿De qué forma más podemos ser dignos de permanecer en su presencia? Lo llegamos a conocer sirviendo, como Él sirvió hace 2000 años. Él nos dio el perfecto ejemplo de servicio. También lleguemos a conocerlo mejor sirviendo a los demás, amando a nuestro prójimo, sirviendo en su iglesia, esforzándonos por predicar el Evangelio, cumpliendo con nuestros llamamientos y responsabilidades tanto en el hogar como en la iglesia, siendo buenos padres, dando ejemplo a nuestros hijos. Llegamos a conocerlo. Llegamos a conocerlo siendo buenos discípulos, seguidores del gran Maestro Jesucristo. Llegamos a conocerlo cuando hacemos lo que Él hizo,
llegamos a conocerlo y conocer a nuestro Padre Celestial, cuando somos dignos de recibir el Espíritu de la presencia de nuestro Padre Celestial y el Espíritu de nuestro Salvador Jesucristo. Él nos hará sentir su amor y su presencia. Conoceremos de su amor. Conoceremos el abrazo que da el Salvador, de su calidez, de su ternura. Él conoceremos más que está en nuestras pruebas, en nuestras aflicciones. También está en nuestras alegrías. Así que este principio es importante que recordemos para estar listos para la segunda venida del Señor y ser dignos de permanecer en su presencia. Debemos llegar a conocerlo. Muchas gracias. Proseguimos con el Elder Holland. Él nos dijo lo siguiente: leamos en voz alta el testimonio de un joven como lo relató el Elder Holland. Voy a leerles lo que dijo el Elder Holland con respecto a un joven. Quien no haya pasado por lo que yo pasé esa noche sabrá jamás la vergüenza y el pesar que sentí por no sentirme digno de ejercer el sacerdocio que poseía. El recuerdo es aún más doloroso para mí porque era mi propio hermanito el que me necesitaba. Y mis amados padres, que no eran miembros y estaban tan angustiados, tenían el derecho de esperar más de mí. Pero hoy, ante ustedes, les puedo asegurar esto, dijo él. No soy perfecto, pero a partir de esa noche nunca he hecho nada que me impidiera presentarme ante el Señor con confianza y pedir su ayuda cuando era necesaria. La dignidad personal es una lucha en este mundo en el que vivimos, indicó. Pero es una batalla que estoy ganando. He sentido el dedo de la condenación señalándome una vez en mi vida y no tengo la intención de volver a sentirlo jamás. Si puedo hacer algo al respecto, y por supuesto, concluyó, puedo hacer todo lo necesario para que así sea. Su hermanito había caído en una gravidez. Sus padres no sabían qué hacer. Su hermanito estaba agonizando. Su madre fue aquel joven, sabiendo que era miembro de la iglesia de Jesucristo. Ella sabía que era un poseedor del sacerdocio y que tenía el poder y la autoridad de Dios en él. Quizá antes no lo creyó, pero ahora en una emergencia, es la vida de su hijo. Fue a su hijo mayor y le dijo, haz lo que tú sabes hacer. Y el joven no se sintió digno. No podía darle, no se sentía digno para poder darle una bendición de salud a su pequeño hermano que desfallecía en sus brazos. El dolor fue terrible al no sentirse preparado, al no sentirse digno para ejercer el sacerdocio, el poder del sacerdocio que estaba en él para con su familia. Pasó lo que pasó, pero él dijo y se prometió que nunca más volvería a no estar preparado y que en todo momento estaría preparado para poder servir a su prójimo. ¿Qué dolor habrá sentido aquel hermano mayor que no pudo hacer nada? Él sabía
Y si hubiera estado preparado y digno del Señor, quizás no pasaría lo que pasó con su hermanito pequeño. Debemos estar preparados, queridos hermanos, para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo quiero estar preparado. Yo quiero ser digno del Señor en cualquier momento. Cuando me llame el Señor, debo estar preparado. El Señor vive. Él ha resucitado. Él es el Dios de Israel. Él pasó por numerosas pruebas. Él nos conoce y conoce nuestros dolores. Él nos ha advertido y nos ha enseñado que debemos estar preparados, que debemos ser dignos de tener la compañía constante del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos indicará todas las cosas que debemos hacer en tiempos de peligro, en tiempos de pruebas, en tiempos de aflicción, aún en tiempos de felicidad y gozo. Sé que el Señor viene pronto. Sé que debo estar preparado y que debemos estar todos preparados, sumergiéndonos en las Escrituras, en la palabra de Dios, que es poderosa, que es para vida eterna a los que lo siguen. Es mi testimonio solemne en el nombre santo y sagrado de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Gracias por su tiempo. Gracias por escuchar este programa de Ven, Sígueme. Gracias por estar leyendo las Escrituras y por estar escuchando las Escrituras. Que el Espíritu Santo les acompañe, que sea su compañero constante, que la paz reine en sus hogares. Shalom, mis queridos hermanos y hermanas. El Señor les bendiga y las bendiga. Gracias.